Hola, bienvenidos nuevamente a Gestión y Crecimiento. El día de hoy quisiera que conversemos acerca de una estimación del gasto que tiene efectos sobre las utilidades de nuestras compañías. ¿Correcto? Entonces esto es un concepto bien importante, que es el concepto de la depreciación. La depreciación es eso, es una estimación del gasto. Del gasto por deterioro. ¿Por deterioro de qué cosa? De los activos. Específicamente de los activos fijos, de los activos de largo plazo. ¿Correcto? Entonces, sobre estos activos de largo plazo, eso es una estimación del gasto por deterioro. Y al ser un gasto, pues afecta a las utilidades. Entonces, de ahí la importancia. Para hacer esta estimación, hay varios métodos. Por ejemplo, el método de doble declinación. Hay otro método, que es el método de unidades producidas. Y hay otro método, que es el método de línea recta. Este último método es el método aceptado acá por el regulador tributario. Por eso es el que más se habla, pero no es el único método que existe. El método, por ejemplo, de doble declinación, le asigna una mayor cantidad del gasto al principio y una menor cantidad del gasto al final. Por eso es que al principio se afectan más las utilidades. Y al final se afectan menos las utilidades. El método de unidades producidas, pues se calcula sobre la cantidad de unidades que producen una determinada maquinaria, un activo fijo en general. Entonces, en algunos años podremos tener menos producción, en otros años más, en otros años menos. Entonces, al ser calculado sobre la base de las unidades producidas, esto le agrega aleatoriedad al gasto y por lo tanto aleatoriedad a nuestros estados financieros. Esto no está bueno en el sentido de que le quita un poco de predictibilidad a nuestros estados financieros. Se hace más difícil estimarlos hacia futuro. ¿Ok? Y el método de línea recta, que es el que utilizamos, como había dicho, acá en el Perú, porque es el aceptado por el regulador, y lo que hace es asignar un gasto uniforme en una cantidad de tiempo. ¿Ok? 5 años, un informe en 5 años, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esto hace más predecible los estados financieros, al menos el gasto en los estados financieros. Entonces, por eso es la importancia de entender, primero, qué cosa es la depreciación y luego cuál fue el método bajo el cual fue calculado. ¿Y esto por qué al final? ¿Qué sentido práctico tiene todo esto? Porque los estados financieros son utilizados con varios fines. Por ejemplo, cuando nos dan un crédito, analizan la utilidad, analizan los activos, los pasivos, y esta determinación del gasto, del deterioro, al tener un impacto sobre la utilidad, pues tiene impactos en varios indicadores financieros, como por ejemplo en el cálculo de la rentabilidad, sea rentabilidad del patrimonio o rentabilidad de los activos. Como el gasto de depreciación afecta a la utilidad, entonces tenemos utilidad sobre activos, si estamos hablando de utilidad de activos. Utilidad sobre patrimonio, si estamos hablando de la utilidad del patrimonio. Entonces, al ser afectado nuestro numerador, entonces ese indicador se va a ver afectado. En el tiempo también, porque finalmente estas utilidades van a dar al patrimonio. Entonces se puede afectar el endeudamiento patrimonial. Y finalmente también se puede afectar el flujo de caja. Entonces ahí alguien me dirá, oye, un momentito, pero la depreciación es una estimación, no es una salida de caja propiamente, no es un egreso. Sí, claro, pero afecta a las utilidades y por lo tanto afecta el impuesto sobre las utilidades. Y eso sí que es una salida de caja. Entonces, tiene varios efectos. Entonces tenemos que entender los efectos para poder entender cuáles son las consecuencias. En la medida de que estos se utilizan, ya hemos dicho, para evaluación sobre inversiones, para créditos, ¿sí? Para hacer fusiones de repente, etc. Cada uno de los elementos o de los tópicos que tratan los estados financieros tienen que ser entendidos plenamente. Y la depreciación es un aspecto bien importante. ¿Correcto? Síguenos en Gestión y Crecimiento para hablar de temas de gestión y de temas técnicos como este para poder mejorar nuestras empresas y alcanzar el crecimiento que todos queremos.